Como parte del informe de T1, tenemos el análisis del rendimiento una vez que hemos analizado distintas tesis y libros. Como integrantes tenemos a Elizabeth Cuba, Juan Curitomay, mi persona Alex Meregildo, John Pizango y Brian García. Siguiente. Como parte del resumen, eh, tenemos que hemos encontrado en una de las tesis que Botero del 2002 dice que él define el rendimiento como la cantidad de obra de alguna actividad completamente ejecutada por una cuadrilla. Asimismo, este autor nos presenta una tabla de clasificación de la eficiencia en la productividad de mano de obra, donde la eficiencia es clasificada como baja, muy baja, normal y buena y excelente. Estos factores influyen de manera positiva o negativa en el rendimiento de mano de obra, que nos presenta también una tabla donde considera algunos factores como la economía general, aspectos laborales, clima, actividad, equipamiento, supervisión, y al trabajador como los factores que afectan el rendimiento. Este autor, al hablar de economía general, se refiere al estado económico de la nación o el área donde se desarrolla el proyecto. Y cuando se refiere a aspectos generales, él se refiere a la relación importante que hay entre la productividad de mano de obra y las condiciones laborales. En cuanto a clima, los antecedentes del estado del tiempo en el área donde se va a trabajar, él dice que son importantes preverlos, porque nunca se sabe cómo puede estar la condición del tiempo, las condiciones del suelo y los factores negativos en cuanto a la temperatura. Al hablar de actividad, él se refiere a las condiciones específicas de la actividad, tales como el grado de dificultad, el riesgo y la discontinuidad. Y cuando habla del equipamiento se refiere a los EPPs. Además de esto, nos menciona la supervisión, que se refiere a los criterios de aceptación, instrucción y seguimiento, supervisión y a la gestión de calidad de cada partida. Como último factor nos considera el trabajador. Los aspectos de la vida personal del operario deben considerarse que son una situación que se requiere la tranquilidad del trabajador para que mejore el ritmo de trabajo. Por otro lado, Mejía y Hernández encontraron que el estudio del rendimiento permite diseñar programas de seguimiento y control de obras basado en la productividad de las cuadrillas de trabajo. Siguiente. Respecto a lo que es en este caso, lo que indica, ¿no? Según Rojas, lo que indica en su tesis, ella plantea una comparativa en sí, porque si bien es cierto, hoy en día nosotros contamos con muchos softwares, contamos con programas, contamos em, con, con plantillas o con cálculos que ya han sido realizados previamente por algunas entidades como por ejemplo Capeco, ¿no? Tenemos unos datos que en sí son referenciales, pero lo que ella plantea en su tesis y hace la comparativa justamente de eso, es que no son realmente, no son reales, no son exactos y no son iguales para todos los lugares, ¿no? Existen muchos aspectos que podrían cambiar ese rendimiento, ¿no? Justamente es lo que plantea ella en su tesis, ¿no? Ella plantea 6 aspectos, igual también está basándose, eh, según lo que menciona Botero, en 6 aspectos como lo que es economía general, aspectos laborales, también el clima que influye en el rendimiento de los trabajadores, la actividad, el equipamiento y el trabajador, ¿no? Todos esos aspectos son los que influyen en el rendimiento y por ende también en el cálculo de los costos y de los presupuestos de toda una obra, ¿no? Eh, ¿Podrías bajar un poquito más? De repente acercarte. ¿Todo? Ajá. Ya. En esta parte podemos, bueno, lo que indica, ¿no? Rojas, es que el rendimiento eh, se mide a través de hora hombre, ¿no?
Si bien es cierto, de acuerdo a la ley que manejamos, los trabajadores trabajan un promedio de 8 horas y media al día, de lunes a viernes, y los sábados trabajan 5 horas y media. Eh, Eso es lo que ella usa o considera dentro de su cálculo, ¿no? Ahora, el rendimiento de la mano de obra, sí, ahí sí se refiere respecto a lo que es la cantidad de los trabajadores que conforman una cuadrilla y que están destinados dependiendo también la actividad que van a realizar, ¿no? Para todas las partidas los rendimientos no son lo mismo. En este apartado de la ficha 1 es donde se va a hacer un pequeño análisis respecto a cómo se ha elaborado o qué se tuvieron en consideración para elaborar la fórmula de rendimiento. En este caso, en esta tesis de análisis de productividad y o rendimiento de la mano de obra en la construcción de edificaciones de uso residencial de concreto reforzado en el municipio de Sincelejo, en Sucre, tuvieron como valores un tanto la productividad, el consumo, lo óptimo, si en este caso fue estupendo, o lo pésimo, lo cual es un buen indicador, ya que al tener algo que esté muy arriba y muy abajo nos puede permitir establecer un parámetro estándar. Y tienen datos como la cuadrilla. La ventaja de esta ficha es de que lo hicieron de manera muy exacta. Es la más completa de las que tenemos, porque elaboran fórmulas de rendimiento para partidas e incluso las subpartidas de cada una. Por ejemplo, ahí están los trabajos preliminares, hacen un dato especializado para limpieza y retiro de sobrantes, o trazado y replanteo. Y así para varias subpartidas. Eh, a ver, en esta parte de aquí, además de haber tenido en consideración lo óptimo, lo pésimo del rendimiento, para el rendimiento de la mano de obra, también hicieron un cuadro, el cual consta de 4 variables. La variable A que consta de la hora de ejecución de la actividad, que va en un rango de horas, desde la mañana hasta finalizar, ¿no? Desde que empieza, de las 7 y hasta donde termina a las 5 de la tarde. Y tienen una calificación numérica que consta del número 1 al número 8. Y estos factores de afectación también se ve con la supervisión, la cual se separó en 3, en bajo, medio y alto, con valores del 1 al 3. Experiencia también se catalogó de la misma forma, del 1 al 3, y el clima, que en este caso, si bien no es algo tan subjetivo como colocar clima cálido, clima tropical, optaron por ponerle un porcentaje. En este punto, claro, no será tan preciso tal vez en esto, pero el índice y la aceptación para que se pueda entender a la hora de desarrollarlo para el cálculo del rendimiento está bien. En este caso tenemos 5. A continuación voy a explicar lo que es la tabla 6 que va de la mano de esta ficha número 1. Es aquí donde se ve el rendimiento, o sea, las ecuaciones que se emplean para calcular rendimiento según cada partida. Como podemos ver, usan ecuaciones sencillas, ¿no? En este caso, el rendimiento consta de una variable sumada con otra, multiplicado por un factor que está en este cuadro antes mencionado, y así. Ahora, para su desarrollo, esto de aquí está desarrollado mediante expresiones estadísticas, como usan media aritmética, usan máximos y mínimos, y otras más para poder hallar esto. En nuestro caso, más adelante, hemos hecho uso, sí, de este recurso, pero debido a no alejarnos tanto de la investigación, lo que se optó fue intentar conectar ciertas partidas que tengan correlación, sentido y hasta aproximación con lo que ellos han elaborado en su investigación. De esta forma podríamos hacer uso de una manera mucho más precisa las ecuaciones que se mencionan en estos cuadros. Y como ven, se aplica para cada tipo de partida. Ahora, acá hay eh, una nota que tenemos que hacer. En la tesis bien hacen referencia de que estas partidas son específicas para un tipo de obra, como lo sabemos. Cada obra tiene sus cualidades, tiene sus propias cosas en específico.
Y lo mismo pasa con esta investigación. Más adelante se hará más detalle y se hará más énfasis sobre nuestro punto de vista como equipo, sobre unas pequeñas problemáticas y a lo mejor sugerencias en la parte de conclusiones. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Continuando con la ficha número 2, en la tesis titulada como Análisis de rendimiento y o productividad de la mano de obra en la construcción de edificaciones en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana en la etapa de estructuras. Esta tesis nos indica que tuvo como finalidad el consolidar una base de datos ajustada a las condiciones propias de su región. Esto nos indica que si al aplicar esta ficha fuera de la región establecida que fue de Bucaramanga va a tener variaciones. Quizás no son muchas, pero considerando que buscamos la mayor exactitud a la hora de cálculo del rendimiento, tendríamos que hacer algunas variaciones, ¿no? Como podemos ver en la parte de la izquierda tenemos la matriz de correlación de rendimiento versus factores de afectación, ¿no? Esta matriz nos indica que va a depender del clima, la hora del día, la experiencia, la supervisión y el esquema contractual. También nos da que las correlaciones de estas permitió establecer para cada actividad que el factor de afectación tiene mucha incidencia sobre ella, tanto si fue positiva o negativa o nula, ¿no? Para los casos que tienen cero, como podemos ver, de este factor se deduce la influencia que tuvo la mayoría de las actividades que a la hora de hacer la contratación, ¿no? Que fueron en mayoría la experiencia. En la parte de la derecha vemos la tabla de rangos que tuvieron en cuenta, ¿no? Acá podemos ver que técnicamente vendrían a ser las cuatro primeras variables vendrían a ser las mismas que la ficha número 1. Lo que adicionaron fue el esquema contractual y el número de pisos al que se trabaja. También cabe ver que el clima no está considerado en rangos de porcentaje, sino está como caluroso, nublado, en lluvia y en tormenta. Y tenemos sus respectivos indicadores para cada uno de ellos. Siguiente. Bien, como explicación y pertinencia tenemos que se podría decir que es muy similar a la ficha número 1, como ya le he mencionado, ya que se consideran parámetros muy similares. Esto nos hace pensar de que no sería muy beneficioso a la hora de aplicarlo para obtener nuestros rendimientos. Como les mencioné, está aplicada técnicamente para la región de Bucaramanga. Tendríamos que hacer unas variaciones en los esquemas de valores y así poder aplicarlo a los sectores que se requieran, ¿no? También los factores de cálculo nos presentan que toman en cuenta factores de rendimiento versus afectación, y estos nos dan así aspectos de mayor trascendencia al momento de hacer contratación de personal. Y específicamente se ha visto que el personal contratado tiende a ser con mayor experiencia. Y eso sería todo respecto a la ficha número 2. En la ficha número 3 podemos decir que se asemeja a la ficha número 2, ya que también hace la correlación en la tabla número 8, como se puede mostrar, hace correlación entre factor de rendimiento versus factor de afectación, ya que en esto de aquí, mayormente estas fichas son para muros y acabados. Siguiente. Siguiendo con la explicación y pertinencia, podemos decir que también consideran las variables independientes, tanto como clima, hora del día, experiencia, supervisión, esquema contractual y altura. Y la variable dependiente, tanto rendimiento o consumo. Utilizando la regresión lineal. Como sabemos que la regresión lineal es llamado como ajuste lineal, es un modelo matemático usado para aproximar la relación de dependencia entre la variable independiente y dependiente, ya que con los datos obtenidos con esta regresión lineal organizaron una fórmula para predecir el rendimiento en cada actividad. Esta fórmula definida sería importante para tener un valor más exacto que lo de Capeco. Como se puede mostrar aquí hay una fórmula donde R es el rendimiento en horas sobre unidad, es la variable dependiente. En A, B, C, D, E, F, los valores de afectación que inciden en el rendimiento.
Estas son las variables independientes. Y todas las X serían los coeficientes de las variables independientes. El B es el intersecto. Ya. Ahora podemos decir que esta ficha es aplicable en diferentes partidas de obra, ya que no se fija en valores predeterminados, puesto que su fórmula dada nos permite evaluar de acuerdo a las distintas situaciones en las que nos encontremos en una obra. Eso sería todo por mi parte. Continuando, en este caso se está visualizando lo que es la ficha que ya nosotros vamos a aplicar como equipo. En sí hemos optado por tomar dos de las tesis todas las tesis que hemos presentado anteriormente y combinarlas para poder determinar así o mejorar, ¿no? Y aumentar algunos aspectos más. En este caso hemos tomado en consideración como aspecto para determinar el rendimiento, lo que es el clima, también la hora del día en el cual se está ejecutando la partida, la experiencia también de los dependiendo, ¿no? Si es un peón, un operario, un oficial, la supervisión y también el rendimiento, ¿no? Continuando, aquí se está visualizando lo que es la ficha ya aplicada en lo que es la parte de estructuras. Hemos tomado en consideración algunos datos aquí, un ejemplo para poder ver las comparativas entre lo que normalmente saldría un rendimiento, una ficha de rendimiento, versus lo que saldría ya aplicando nuestra ficha, ¿no? Nuestro rendimiento aplicado. Por ejemplo, ahí en la elaboración de columnas tenemos la cuadrilla, que en este caso en la parte final, disculpa, ajá, ahí podemos visualizar, ¿no? Ajá, podemos visualizar que hemos tomado en consideración un oficial, un operador, un peón. Hemos tomado el clima también, le hemos dado el índice o el indicador del 2 en hora del día 3, experiencia 3, operación 3, y así hemos calculado el rendimiento. Ahora, si queremos saber de dónde salen estos números o estos indicadores, lo podemos visualizar ¿podrías mostrar por favor la ficha? Lo estamos considerando de aquí, de esta tabla, ¿no? Descripción de clasificación de los factores. Eso sería todo de mi parte respecto a lo que es la aplicación de la plantilla o en lo que es estructuras. Lo que es arquitectura, podríamos decir que aquí tenemos una ficha de rendimiento, lo cual es un proyecto que se llama Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento de la Institución Educativa Secundaria Ramón Castillo, Marquesado, Distrito Marcas. Tenemos la mano de obra, que en este caso es un operario oficial, los materiales como crucetas de plástico, cerámico alto de tránsito, pegamento para cerámicos, fragua para cerámicos y agua. En equipos tenemos todas las herramientas manuales. Este tipo de trabajo sería una construcción de aulas. La partida que hemos tomado sería el piso de cerámico alto, tránsito serie, madera 40 por 40 centímetros. Esto sería para los interiores. El rendimiento que nos sacó es 1.3334. La unidad, como sabemos todos, es hora hombre. En este caso se muestra un cuadro donde clima de 2, hora del día de 3 y experiencia en 3. La supervisión de 3. Y calculando el rendimiento vendría a ser 0.205 unidad metros cuadrados. Eso sería todo. Como otra partida de la elaboración de estructuras, tenemos la partida de la elaboración de vigas. Para esta actividad se toma en cuenta un oficial, un operario y 2 peones. Para el factor de clima es el número 4, en hora de día 1, experiencia 2, supervisión 2 y el rendimiento. Hemos aplicado la fórmula y nos da 0,0187 metros lineales. Eso sería todo en la parte de estructuras. Y al comparar, tenemos un rendimiento menor. En lo que respecta ahora, bueno, en lo que es instalaciones eléctricas, se toma en consideración un operario y un oficial. Cabe mencionar que esto se ha asimilado, todas las partidas se han asimilado según la fórmula más adecuada en comparación a lo que está en la tesis. En otras palabras, las fórmulas que se han aplicado en cada Excel de estas fichas
derivan de esa tesis. Continuando con la explicación, se ha seleccionado los materiales, en este caso lo que se va a utilizar: caja octagonal, cinta aislante, el tubo PVC, cubras de PVC y en equipo herramientas manuales, ¿no? En este caso, figura un rendimiento de 1.5 hora-hombre, en lo tradicional o lo convencional que no se aplica, ¿no? Ahora, utilizando, reemplazando los factores como corresponde, en el caso de la cuadrilla, le hemos colocado lo que figura en esas partidas, o sea, reemplazando los datos de lo normal, o sea, en este caso a una nueva ficha, que nos daría un rendimiento muy distinto a lo que obtenemos normalmente. Y sí, con el cuadro antes mencionado que está marcado de color rojo, con los factores de clima, horario de día, experiencia y supervisión, se optó por estos valores. Cabe mencionar que estos valores han sido seleccionados al azar, solamente con fines de poder hacer una comparación, porque si queremos tabular, podríamos tabular una infinidad de valores, así van a variar los resultados constantemente. En este caso nos salió un rendimiento mucho menor, porque en este caso se ha tomado consideraciones un tanto distintas y más adelante vamos a abrir como que una pequeña discrepancia, ¿no? Sobre todo lo que hemos hallado en estos procesos. Eso sería todo por mi parte. Ahora continúa mi compañero. Bien, para finalizar en lo que es las partidas tendríamos la de sanitarias. Tenemos en mano de obra un operario, un peón. Los materiales, el pegamento para PVC y un tubo para agua de media pulgada, ¿no? Acá podemos ver que la partida ha sido de red de distribución de tuberías, ¿no? Tenemos una cantidad de rendimiento de 0.4 hora-hombre. Y en lo que ya vamos a hacer la comparación, hemos elegido en la cuadrilla 2 operarios y un peón. El clima, la hora del día, la experiencia de la supervisión, como le dijo mis compañeros, han sido tomadas aleatoriamente de la ficha ya antes mostrada. Y al efectuar la fórmula nos bota un rendimiento de 0.1222, que a comparación del rendimiento que tenemos, es muy, muy bajo, ¿no? Es casi un cuarto del rendimiento que está establecido. Y eso a futuro, con el tiempo nos afectaría, ¿no? O sea, no sería recomendable. Y bien, eso vendría a ser todo lo que hemos evaluado en nuestro informe. Tratamos de buscar muchas partidas y sacar más fichas, pero la mayoría de ellas eran comparaciones entre las partidas, entre el rendimiento que los tesistas estaban haciendo en comparación ya sea con Capeco o otras planillas, ¿no? Entonces, las tres que hemos encontrado han sido las que más nos han ayudado para realizar este informe. Y eso sería todo. Muchas gracias. Adicional a lo que ha mencionado mi compañero, también podemos concluir con lo siguiente. Debido a que esta es una investigación un tanto rigurosa y que no se puede generalizar, o sea, estas fórmulas. En este caso hemos buscado la manera de que sean similares para poder ejecutarlas. Pero en caso contrario de que nuestro proyecto hubiera sido totalmente diferente, tendríamos que haber optado por el desarrollo desde cero de estas fórmulas. ¿Por qué? Porque estas fórmulas se rigen por una evaluación estadística descriptiva. ¿Eso qué significa? Que, como mencioné anteriormente, se van a regir por cosas como la kurtosis, la simetría, la media aritmética, y máximos y mínimos, un montón de datos que se tienen que tabular y obviamente hallar antes de elaborar estas tablas y gráficas. Y con ello recién nos saldrían resultados como los que se figuran en este cuadro, que está también en el informe. Nos saldrían estos valores. Y con estos valores se podrían recién ejecutar las fórmulas para el rendimiento. Entonces, además de ello, también teníamos otra cualidad con esta investigación, de que la mayoría de las tesis que hemos recolectado usan casi el mismo sistema, como que
todas las fórmulas sabían cómo usarlas, sabían de dónde sacarlas, y por eso es que la mayoría de las tres fichas que tenemos en nuestro informe son muy similares, justamente por esa misma razón. Y la verdad es que también en un poco las conclusiones que mencionan los trabajos de investigación, dicen de que, según su obra, obviamente, el clima no era algo que afectara tanto, y eso incluso lo tienen un poco en su diagrama de aquí, o sea, el factor no influenciaba tanto como ellos esperaban, pero de que hay algo que, o sea, de que afecta, pero es algo poco considerado. En otras palabras, podríamos decir de que sí, sería muy bueno, obviamente, tener resultados muy precisos de cada partida, pero lo haría un tanto complicado. En este caso se desarrolló para una investigación. Si se diera el caso para que se desarrolle en obra, creemos que sería muy tedioso, un procedimiento muy lento hasta en algunos casos, ya que tendremos que considerar muchos valores. Incluso en la ficha número 2 habían otros 2 datos adicionales, como el número de pisos, etcétera, y se podría considerar eso, pero haría que el procedimiento sea un poco más lento. Hasta algunas cosas tendríamos tantos rendimientos que tendríamos que hallar un promedio para poder hacer su elaboración y colocarlo en nuestro proyecto. Y eso sería todo por parte del equipo. Muchas gracias.